¿Alguna vez has tenido la sensación de no tener poder sobre las cosas que suceden a tu alrededor? Bueno, mira, el poder es como un juego que cuando lo entiendes tu vida mejora increíblemente. De pronto pasas a estar con el resto de jugadores a estar en la cima. Hay muchísimas formas de entender el juego y subir de nivel, pero hoy te voy a hablar de la que considero es la mejor manera, que te permitirá desde tener un mejor trabajo, influir en las personas, conocer a más personas, ligar, manipular, conseguir tus objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de este video es ser la guía definitiva para que tú aprendas las 48 leyes del poder y mejores tu vida, y no importa ni tu edad, ni tu género, ni absolutamente nada. Ahora, en mi canal suelo subir el análisis de cada ley por separado, pero este es el conjunto de algunas leyes que ya he analizado. Ley 1. Nunca le haga sombra a su amo. Esfuércese siempre por lograr que quienes estén jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder. Esto es, en términos generales, el criterio para el que se usa la ley, pero para ejemplificarlo escucharás la transgresión de la ley, es decir, un ejemplo en la historia de cómo esta ley no fue aplicada y surgió un efecto negativo. Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV, durante los primeros años del reinado de este, era un hombre generoso, amante de las fiestas opulentas, las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y en gran medida un colaborador indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro, Jules Mazarin, en 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser designado su sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir este cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba cayendo en desgracia y, por lo tanto, decidió congraciarse con el rey, organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet, Vaux-le-Vicomte. Pero su objetivo real era homenajear al rey, invitado de honor del agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes de la época asistieron a la fiesta. Molière escribió una obra teatral para la ocasión, en la cual él mismo actuaría sobre el final de la velada. La fiesta comenzó con una opulenta cena de 7 platos, en la que se sirvieron especialidades de Oriente nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados para la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por expreso encargo de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo, los parques y las fuentes de Vaux-le-Vicomte habrían de inspirar los jardines de Versalles. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en una recorrida por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a las canales que surcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales, seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada la noche, y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey, D'Artagnan. 3 meses más tarde fue juzgado por desfalco al Tesoro Nacional, cuando, en realidad, la mayor parte de los fondos de cuyo robo se le acusó habían sido autorizados para la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. Bien, con esta historia puedes hacerte una idea de cómo el no utilizar esta ley afecta negativamente a las relaciones con los superiores,
Pero para hacerlo más claro, veamos un poco de la interpretación, así como las claves para alcanzar el poder según Robert. Luis XIV, el Rey Sol, era un hombre orgulloso y arrogante que deseaba ser siempre el centro de atención. No soportaba que nadie lo superase, y mucho menos ser opacado. En Versalles, luego del encierro de Fouquet, Luis XIV celebró fiestas aún más extravagantes que aquella que costó a Fouquet su libertad. Analicemos la situación. La noche de la fiesta, al presentar ante Luis XIV espectáculo tras espectáculo, uno más espléndido que el otro, Fouquet tuvo la intención de demostrar su lealtad y devoción para con el rey. Esperaba que aquella fiesta no solo le permitiera recuperar el beneplácito del rey, sino también demostrar su buen gusto, sus relaciones y su popularidad. Pero en realidad sucedió todo lo contrario. Cada nuevo espectáculo, cada sonrisa, hicieron sentir a Luis XIV que sus propios amigos y sus súbditos estaban más fascinados con el ministro de Finanzas que con él, y que Fouquet hacía indebida ostentación de su fortuna y de su poder. En lugar de halagar al rey, la elaborada fiesta de Fouquet ofendió la vanidad del mismo. Sin darse cuenta, lo había hecho sentir inseguro. Este es el destino que corren, de una u otra forma, todos aquellos que desequilibran la autoestima de su amo, hieren su vanidad o le hacen dudar de su preeminencia. Todos tenemos inseguridades. Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos, naturalmente genera en los demás todo tipo de envidia. Ahora, tú no puedes pasar la vida preocupándote por los sentimientos de los demás. No obstante, con tus superiores deberás encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata de poder, hacerle sombra al amo es quizá el peor error de todos los que se pueden cometer. Ahora, comprendido esto, debes saber que esta ley implica dos normas que debes entender. Primero, es posible hacerle sombra a tu amo o superior con simplemente ser tú mismo. Basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Y en segundo lugar, nunca pienses que porque el amo te aprecia, puedes hacer lo que se te dé la gana. Recuerda lo siguiente: nunca des por segura tu posición y nunca permitas que los favores que recibas se te suban a la cabeza. Lo importante es halagar y ensalzar al amo, pero siempre hazlo de una manera discreta e indirecta. Es mucho mejor y más efectivo. Por ejemplo, si eres más inteligente que tu amo, demuestra lo opuesto. Hazlo parecer más inteligente que tú. También puedes optar por cometer errores intrascendentes que no te perjudiquen en el largo plazo, pero que te brinden la oportunidad de pedir ayuda a tu superior, cosa que a los amos les encanta. Si tus ideas son más creativas que las de tu amo, atribúyeselas de la manera más pública posible. Y si eres, por naturaleza, más sociable y generoso que tu superior, ten cuidado de no convertirte en la nube que tapa la luz que él irradia hacia los demás. Es tu amo el que debe de parecer el sol en torno al cual gira todo el mundo. Y finalmente, cualquier intento de impresionarlo con gracia y generosidad puede resultarte fatal. Aprende de Fouquet. Ahora, siempre que te sea posible, sigue esta ley. Sin embargo, hay momentos en los que lo mejor será no seguir esta ley, pues en casi todo hay excepciones, por lo que ahora brevemente explicaré la invalidación de la ley. Para no hacer más largo el video, iré directo al grano. Solo existe una circunstancia en la que es factible no seguir esta ley, y es cuando tu superior está en decadencia. De una u otra forma, si es posible, mide la fuerza que tiene tu superior, y si ya es baja, acelera su caída. Ya visto todo esto, pasemos a la conclusión. Todo lo anterior parte de un punto de vista en torno a la batalla de una manera extremista, pues es el enfoque que le da el autor, pero en realidad no tiene que ser así, y fácilmente podemos implementar lo aprendido aquí en la vida diaria. Por ejemplo, tratándose de un profesor, intenta llevar una buena relación con él, y frente a los demás hacerlo parecer mejor profesor de lo que en realidad es, claro, sin exagerar demasiado. En el caso de que él cometa un error en algo que enseña y te des cuenta, hácelo saber, pero de manera indirecta y discreta.
Por otro lado, si la relación está mal, intenta arreglarlo haciéndolo sentir cómodo en su posición y mejor de lo que lo es. Pero si de plano esta relación está arruinada, lo mejor para ti es deshacerte de él. Simplemente busca acelerar su caída de manera sutil, como podría ser haciendo que los demás estudiantes consigan tener resentimientos hacia él. En fin, espero todo esto les sirva para tratar con jefes, profesores, etc. Ley 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Desconfíe de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente en presa de la envidia. También suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio, emplee a alguien que haya sido su enemigo y le será más leal que un amigo, ya que deberá hacer más esfuerzos para demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe temer más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos, busque la forma de creárselos. Este es el criterio de uso de la ley, o sea, más o menos la perspectiva con la que debería ser vista y usada esta ley. A continuación, escucharás la observancia de la ley, es decir, cómo ésta puede ser aplicada. Durante varios siglos después de la caída de la dinastía Han, la historia china presenta una serie de golpes de estados violentos y sangrientos, uno tras otro. Hombres del ejército conspiraban para asesinar a un emperador débil, para luego reemplazarlo por un general fuerte y colocarlo en el trono del dragón. El general iniciaba una nueva dinastía y se hacía coronar como emperador. Para asegurar su supervivencia, asesinaba a los generales que lo habían acompañado en el golpe. Algunos años más tarde, sin embargo, el modelo volvía a repetirse. Nuevos generales volvían a levantarse y asesinaban al emperador o a sus hijos. Ser emperador de China significaba estar solo, rodeado por una jauría de enemigos. Era la posición de menor poder y seguridad que existía. En el año 959 d.C., el general Chao Guanjin se convirtió en el emperador Song. Tenía plena conciencia de que era muy probable que, en el término de 1 o 2 años, lo asesinaran. ¿Cómo podría hacer para romper este esquema? Al poco tiempo de haber sido entronizado como emperador, Sung ordenó que se realizara un banquete para celebrar el advenimiento de la nueva dinastía, al que invitó a los más poderosos comandantes del ejército. Después de que todos bebieron mucho vino, Sung despidió a los guardias y a todos los demás invitados, menos a los generales, que empezaron a temer que el emperador los asesinara de un solo golpe. El emperador, en cambio, les dijo: «Paso todo el día temiendo por mi vida, y me siento desdichado, tanto a la mesa como en mi cama, porque ¿quién de ustedes no sueña con arrebatarme el trono? No es que dude de su lealtad, pero si por alguna de esas casualidades sus subordinados, buscando riqueza y poder, obligaran a alguno de ustedes a vestir la túnica amarilla, ¿quién podría rehusarse?». Ebrios y temerosos por su vida, los generales reiteraron una y otra vez su inocencia y su lealtad, pero Sung tenía otros planes. La mejor forma de pasar los días disfrutando en paz de las riquezas y los honores. Si ustedes están dispuestos a renunciar a sus mandos, yo, por mi parte, estoy dispuesto a brindarles prósperas tierras y bellas viviendas, donde puedan disfrutar del placer, acompañados por cantantes y mujeres hermosas. Los generales, atónitos, comprendieron que en lugar de luchas y angustias, Sung les ofrecía riquezas y seguridad. Al día siguiente, todos los generales presentaron su renuncia y se retiraron como nobles a las propiedades que Sung les había obsequiado. En un golpe magistral, Sung convirtió a una manada de amigables lobos que sin duda lo habrían engañado y atacado por la espalda en un grupo de dóciles corderos, alejados de todo poder. Durante los años siguientes, Sung continuó su campaña para asegurar su poder. En 971 d.C., King Liu, oriundo de la sureña provincia de Han, al fin se rindió ante él, al cabo de años de rebelión. Para gran sorpresa de Liu, Sung le otorgó una posición de alto rango en la corte imperial y lo invitó al palacio para sellar su nueva amistad con una copa de vino. Cuando Liu tomó la copa, titubeó un instante, temiendo que contuviera veneno. «Los crímenes de este súbdito sin duda merecen la muerte»,
exclamó: «Pero yo pido a su majestad que perdone la vida de este súbdito. No me atrevo a probar este vino». El emperador Song se echó a reír y, tras tomar la copa de las manos de Liu, la vació de un solo trago. El vino no estaba envenenado. A partir de ese momento, Liu se convirtió en el amigo más confiable y leal de Song. En aquel tiempo, China se había dividido en numerosos pequeños reinos. Cuando Shang Su, rey de uno de ellos, fue derrotado, los ministros de Song aconsejaron al emperador encarcelar al rebelde. Le presentaron documentos que probaban que Shang Su seguía conspirando para asesinar a Song. Sin embargo, cuando Shang Su fue a visitar al emperador, en lugar de encerrarlo en una cárcel, lo recibió con todos los honores. También le obsequió un paquete y le pidió al rey que solo lo abriera cuando estuviese a mitad de camino hacia su casa. Shang Su abrió el envoltorio durante su viaje de regreso y vio que contenía toda la documentación referente a su conspiración. Se dio cuenta, entonces, de que Song sabía de sus planes asesinos y que, sin embargo, le había perdonado la vida. Esa generosidad lo convirtió y pronto fue uno de los súbditos más leales de Song. Ahora, una vez vista la observancia, pasemos a analizar la interpretación, así como las claves para alcanzar el poder. El emperador Song conocía los amigos, entre comillas, que lo rodeaban cuando asumió el trono, por lo que el emperador Song no quiso tener trato con sus amigos, sino que sobornó a sus generales colegas con espléndidas propiedades y los mantuvo bien alejados. Esta era una forma mucho mejor de anularlos que matándolos, lo que solo hubiese provocado la venganza de otros generales. Song tampoco quiso tener nada que ver con los ministros amistosos. En lugar de confiar en sus amigos, Song utilizó a sus enemigos, uno tras otro, transformándolos en súbditos mucho más confiables. Pues, mientras que un amigo espera más y más favores y hierve de celos y envidia, los ex enemigos no esperan nada y reciben todo. Un hombre que se encuentra con que de pronto le perdonan la vida es, sin duda, un hombre agradecido. Es natural querer emplear a los amigos cuando uno se encuentra en apuros, pero el problema es que a menudo no se conoce a los amigos tan bien como uno cree. Los amigos suelen coincidir con nosotros a fin de evitar discusiones, así como disimular los rasgos desagradables, para evitar molestar u ofenderse. Cuando tú decides emplear un amigo, poco a poco vas descubriendo facetas que esa persona mantenía cuidadosamente ocultas. Además, la percepción de pedir un favor puede convertirse en algo opresivo que secretamente molesta. Esa herida se irá manifestando en forma paulatina, y cuantos más favores y obsequios usted ofrezca para reavivar la amistad, menos gratitud cosechará. Por ende, lo mejor es ser desconfiado. En general, nunca espere gratitud de un amigo, y entonces se verá gratamente sorprendido cuando éste se muestra agradecido. Otro problema al emplear a un amigo es que esa amistad limitará en forma inevitable tu poder, ya que rara vez ocurre que el amigo sea capaz de hacer todo lo que necesitas, y a la larga la capacidad y la competencia son mucho más importantes que los sentimientos de amistad. Por lo tanto, la clave para alcanzar el poder se basa en la capacidad de evaluar quién es la persona más capaz de apoyar tus intereses en toda situación. Conserva a tus amigos para vivir en una relación de amistad, pero siempre procura trabajar con los más capaces y competentes. Los enemigos, por otra parte, constituyen una mina de oro virgen que debes aprender a explotar. Una forma de hacerlo es que el enemigo sepa que tú no esperas nada de él, por lo que se esforzará más para demostrar que es digno de una buena relación. Siempre ten en mente que una persona que quiere probarte algo moverá montañas por ti, de modo que el objetivo es conseguir que tu enemigo se vuelva tu amigo. Como lo dijo Lincoln, uno destruye al enemigo cuando lo convierte en amigo. También otra manera de tomar ventaja de los enemigos es que un enemigo nos pisa los talones y agudiza nuestro ingenio, nos mantiene despiertos y atentos, mientras que sin enemigos a nuestro alrededor nos volvemos perezosos. Por eso, a veces puede ser mejor usar a los enemigos como enemigos, en lugar de transformarlos en amigos o aliados. Ahora, aquí hay
3 estrategias al momento de crear enemigos. En primer lugar, siempre ten la certeza de que a la larga saldrás victorioso de la lucha contra el enemigo y nunca inicies una lucha contra alguien que no estés seguro de poder derrotar. Segundo, si no se tienen enemigos evidentes, a veces conviene armar un blanco adecuado, aunque para ello haya que convertir a un amigo en enemigo. Tercera y más importante, utiliza a los enemigos para definir una causa con claridad frente al público, de modo que se presente como una lucha entre el bien y el mal. Un enemigo bien definido es un argumento mucho más fuerte que cualquier cantidad de palabras que se puedan derrochar al respecto. Por último, no dejes que la presencia de enemigos te altere o atemorice. Es mucho mejor tener contrincantes declarados que no saber por dónde acecha el enemigo. Y ahora llegamos a la posible invalidación de esta ley, es decir, las circunstancias en las que podemos no seguir esta ley. Aunque en general lo mejor es no mezclar el trabajo con la amistad, hay momentos en los que un amigo puede ser usado en forma más efectiva que un enemigo. Por ejemplo, un hombre de poder suele verse en la necesidad de hacer algún trabajo sucio, pero para guardar las apariencias es preferible que lo haga otra persona en tu lugar. Para eso resultan ideales los amigos. Ahora, el problema de trabajar con amigos es que se confunden los límites y las distancias que una actividad laboral requiere. Pero si ambas partes del arreglo comprenden con claridad los riesgos que la relación entraña, un amigo puede ser un empleado muy eficiente. Sin embargo, en una relación de este tipo nunca deberás bajar la guardia. Y ahora, con todo lo visto hasta ahora, lleguemos a la conclusión. En resumen, el trabajar con un amigo funciona, pero solo en un inicio, pues a medida que evoluciona la relación, ambas partes empiezan a ver más y más por sus propios intereses, dejando de lado los mutuos, lo que con el tiempo se traduce en desacuerdos y traiciones. Esto no significa que no debas tener amigos, solo que tengas cuidado con ellos. Y lo mejor es trabajar sin amigos. Por otro lado, a veces el solo hecho de tener un enemigo puede generar ciertas ventajas, pues no solo es el hecho de mantenernos atentos y alertas, pues a veces un enemigo puede generar nuevos amigos, pues teniendo en cuenta la frase "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", al tener un enemigo, por consiguiente, los enemigos de este enemigo pueden convertirse en aliados nuestros, tal que podemos hacernos enemigos de alguien solo para obtener la amistad de alguien más valioso, que nos traiga un beneficio mayor que la desventaja de tener al enemigo en sí. Y finalmente, el último uso a los enemigos es convertirlos en aliados. Claro, siempre hay que tener cuidado con estos, pero al menos en primera instancia, este se esforzará para obtener nuestra confianza. Ley 3. Disimule sus intenciones. Desconcierta a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el campo de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que cuando al fin caigan en cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Bien, este es el criterio general de la regla, pero esta tiene dos enfoques. Sin embargo, en este video abarcaré solo la primera parte. Ahora, te pido paciencia, pues este video será largo, pero créeme que valdrá totalmente la pena. Como sea, pasemos con la primera parte, que trata sobre la seducción y control de las masas. Primera parte. Utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar, los demás albergan la menor sospecha de que está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas. Utilice una sinceridad fingida. Emita señales ambiguas. Presente objetos de deseo que los confundan. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrán discernir de su verdadero objetivo. Ahora, con esto en mente, observemos la transgresión de la ley en el ámbito de la seducción, es decir, cuando esta ley no se aplicó correctamente.
Durante varias semanas, Ninon de Lenclos, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras que el marqués Sévigné explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven y esquiva condesa. En aquel momento, Ninon contaba con 62 años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto y seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado a los juegos del amor. Al principio, a Ninon le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores cometidos, pero al fin se hartó de tantas equivocaciones, incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra, y que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninon indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la mejor forma de despistarla. La condesa no debía dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesara entablar una amistad con ella. Ninon planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués se haría presente acompañado de una hermosa mujer, que a su vez tenía amigas igualmente bellas, de modo que la equívoca condesa vería al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París, lo cual no solo la haría arder de celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres. A Ninon le costó mucho lograr que el marqués comprendiera esta estratagema, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él. Esto no solo incrementa de inmediato su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués dejaría de presentarse en reuniones en las que la condesa esperaba verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecería en salones que nunca antes había frecuentado, pero a los que la condesa concurría seguidamente. Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués. Todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda la seducción exitosa. El marqués, a lo largo de varias semanas, siguió con exactitud las instrucciones de su mentora, y Ninon controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de las gracias del marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó de repente a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninon le confiaron que en reuniones sociales en las que se encontraba el marqués y la joven condesa, ésta no lo perdía de vista. Ninon estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas o quizá 1 o 2 meses. Si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos. De pronto, él se mostró en forma por completo diferente, obedeciendo sus propios impulsos. En lugar de seguir las instrucciones de Ninon, tomó entre sus manos a la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba. Luego adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro. El encanto se había roto.
Ahora pasemos a revisar la interpretación que tiene esta historia en palabras del autor. Los hombres y mujeres son muy diferentes, pero cuando de la seducción se trata, ambos sentimos lo mismo y prácticamente siempre sabemos cuando estamos siendo seducidos. Y cuando una mujer u hombre cede es porque disfruta de esa seducción, tener la sensación de ser un objeto. Pues a quien trate de seducir sentirá un gran placer al dejarse llevar y permitir que la conduzcas a un país de maravillas. Sin embargo, no podemos ir de manera directa, ya que todo lo relacionado con la seducción depende de veladas e indirectas sugerencias. No puedes revelar tus intenciones directamente, sino que, por el contrario, deberás despistar a la otra persona, haciéndola sentir un tanto desorientada. Básicamente debes de confundir las señales, y puedes hacerlo demostrando interés por otra mujer u hombre, para después mostrar estar interesado en la persona a la que en realidad quieres seducir. Luego finge indiferencia, y así sucesivamente. Este esquema no solo confunde a la otra persona, sino que le excita. Para entenderlo, podemos ver la historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de los pasos dados por el marqués, sintió que el joven la usaba como objeto de juego, pero el juego le encantaba, y aunque no sabía hacia dónde la conduciría, le resultaba muy interesante. Los movimientos de él le intrigaban y la mantenían expectante, completamente ansiosa por ver cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y su confusión interior, porque al momento de seducir para una mujer e incluso algunos hombres, siempre cualquier emoción, como en este caso sería la emoción de la incertidumbre, es mejor que el aburrimiento de la certeza sobre los sentimientos de la otra persona. Pero en el momento en el que el marqués pronunció la palabra fatal, amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emocionantes altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas y todo se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador, ahora resultaba obvio y sin gracia. Ahora, hagamos una pausa aquí. Primero que nada, si has llegado hasta este punto, seguramente te está gustando el video y te gustará ver más videos míos. Así que te pido te suscribas, ya si luego no te gusta mi canal, te puedes desuscribir. Ahora sí, continuemos. Bien, hasta aquí has visto el poder de esta ley en el ámbito de la seducción, pero probablemente también te interese cómo aplicar esta ley para controlar a grandes masas de gente e influir en ellas. Para ello observaremos la observancia de la ley, o sea, el cómo aplicar la ley en este aspecto. En 1850, el joven Otto von Bismarck, que entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el Parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel momento, y la amenaza de una guerra con Austria, el poderoso vecino del sur que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba incluso con la intervención armada en caso de que el país intentara unificarse. El príncipe Guillermo, primero en la línea de sucesión del trono de Prusia, abogaba por ir a la guerra, y el parlamento se adhirió a su causa, preparado para respaldar cualquier movimiento de tropas. Los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo, y sus ministros, que preferían aplacar a los poderosos austríacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta con pasión el poder y supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania. Como exsoldado, veía a la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría: los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Patriota apasionado y amante de la gloria militar, Bismarck, sin embargo, pronunció un discurso ante el Parlamento durante el apogeo de la fiebre bélica que dejó atónitos a quienes lo escucharon.
Desdichado del estadista que hace la guerra sin una razón que siga viendo válida cuando esa guerra haya concluido, dijo Bismarck. Después de la guerra, todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente. Tendrán entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido a sus hijos. Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra, sino que, y esto fue lo más extraño de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas. Bismarck estaba en contra de la guerra. ¿Qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron su voto. Finalmente, el rey y sus ministros ganaron y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey, agradecido por su apoyo a la paz, lo nombró ministro del gabinete. Años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia. En esta función logró al fin conducir a su país y a su pacifista rey a una guerra contra Austria, en la que aplastó al poderoso imperio. Luego estableció un poderoso estado alemán con Prusia a la cabeza. Ahora pasemos a ver la interpretación de esta ley y qué podemos obtener de este relato. El discurso de Bismarck consistía en disuadir al pueblo y apoyar una causa que en realidad detestaba, pero gracias a ese discurso, Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a partir de la cual accedió al cargo de primer ministro, y ahí obtuvo el poder necesario para fortalecer el ejército prusiano y lograr lo que en verdad había deseado todo el tiempo: la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. En este caso, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos, y si se hubiese sabido sus verdaderas intenciones, no habría logrado imponer sus ideas. Ahora, con todo lo visto hasta ahora, veamos cuáles son las claves para alcanzar el poder. La mayoría de las personas son como un libro abierto, dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo mejor que puedes hacer es tomar ventaja de esto para que tú no cometas los mismos errores, pues muchas personas creen que siendo abiertos y deshonestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, lo más probable es que, con la sinceridad, logran ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir lo que la gente desea oír. En realidad, el ser franco te convertirá en alguien predecible, que al final resultará casi imposible de respetarlo o temerle. Claro, esto no quita que el primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias, pero justo por eso resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos ante la vista de los demás, y ellos tomarán por realidad esas apariencias. Todo lo que necesitas es simular desear algo que en realidad no te interesa obtener, y así lograrás despistar a los demás, que cometerán todo tipo de errores contra ti. Utiliza esta táctica así: oculta tus intenciones, no cerrándote, sino hablando sin cesar de tus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Ya concluida esta parte, veamos cuál es el caso en el que no deberíamos de seguir esta ley. Debes dejar de seguir esta regla cuando tengas, por así decirlo, la fama del estafador. Esto también aplica en el ámbito de la seducción, pues una vez todo el mundo sabe de tus trampas, si insistes en hacerte el ingenuo, corres el riesgo de parecer el más grande de los hipócritas. En tal caso es mejor sincerarte, actuar de frente y aparecer como el rufián honesto y arrepentido de su pasado. Ya sin nada más que decir, vayamos a la conclusión. En el ámbito de la seducción, es fundamental que la mujer u hombre que desea seducir
no tenga del todo claro qué es lo que tú quieres con él o ella, la mejor forma de hacerlo es disimulando tus intenciones y agregando sutiles indirectas sobre quien llama tu interés, incluyendo a esta persona y otras, de modo que él o ella lo note, pues lo esencial es sentir el mayor número de emociones posibles a la otra persona. También recuerda que el tiempo que debes mantener esta postura es indeterminado, pues no es el mismo tiempo para todas las personas. Sin embargo, tienes que saber que debes empezar a terminar este comportamiento gradualmente mientras la otra persona cede a ti. Por otro lado, en el control de masas, el hecho de disimular tus intenciones trae consigo el beneficio de poder coincidir con los demás, por lo que otros podrán apoyarte equivocadamente sin darse cuenta. Solo asegúrate de disimular correctamente tus intenciones y, en este caso, no mostrar contradicciones. Ley 4. Diga siempre menos de lo necesario. Cuando intentes impresionar a la gente con palabras, ten en cuenta que cuanto más digas, más vulnerable serás y menor control de la situación tendrás. Incluso cuando lo que digas sea solo una banalidad, parecerá una idea original si la planteas en forma vaga, abierta y enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad, y cuanto más hables, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Este es el criterio de uso de la ley, pero para entenderla mejor, escucha la siguiente historia de cómo una vez fue utilizada esta ley. En la corte de Luis XIV, los nobles y los ministros pasaban días y noches enteros debatiendo de temas de Estado. Consultaban, discutían, hacían y rompían todo tipo de alianzas, y volvían a discutir hasta que al fin llegaba el momento crucial. Dos de ellos eran elegidos para presentar al rey las dos posturas opuestas, para que luego el soberano optara por una. Una vez elegidas estas personas, se planteaba otro tipo de discusión. ¿Cómo se realizaría la presentación? ¿Qué argumentos resultan atractivos al rey y cuáles le inspirarían rechazo? ¿A qué hora del día y en qué lugar del palacio sería más conveniente que los representantes lo abordaran? ¿Cuáles serían las expresiones faciales más convenientes? Y por fin, una vez acordados todos estos detalles, llegaba el momento crucial. Los dos hombres abordaban a Luis XIV, siempre en forma delicada, y cuando éste les prestaba atención, presentaban el tema en cuestión explayándose sobre las distintas opciones. Luis XIV solía escuchar en silencio, con una expresión enigmática. Cuando ya finalizada la exposición, los emisarios le preguntaban cuál era su opinión, a la que el rey los miraba y les decía, «Ya veré», y se retiraba. Los ministros y cortesanos no volvían a oírle una palabra más sobre el tema, simplemente veían el resultado. Semanas después, cuando el soberano tomaba una decisión y actuaba en consecuencia, jamás se molestaba en volver a consultarlo sobre el tema. Con la historia concluida, pasemos a ver la interpretación de esta historia, así como las claves para alcanzar el poder con esta ley. La actitud silenciosa de Luis XIV era una máscara que usaba para desconcertar a quienes lo rodeaban. Nadie sabía con exactitud cuál era su posición ante un tema, ni podían predecir sus reacciones. Por lo tanto, nadie podía intentar engañarlo, diciéndole lo que él quería oír, ya que nadie sabía qué era lo que él deseaba oír. Entonces, al hablar y hablar ante el silencioso Luis XIV, los cortesanos revelaban más y más sobre sí mismos, información que luego el rey utilizaría contra ellos de manera muy eficaz. Y para terminar con la interpretación, aquí una última frase que nos deja el autor para una circunstancia muy específica. Para un ministro o cualquier persona de alto cargo político, es más perjudicial decir tonterías que cometerlas. Cardinal Retz. En muchos aspectos, el poder es un juego de apariencias, y cuando dices menos de lo necesario, inevitablemente aparentarás ser más grande y poderoso de lo que en realidad eres. El silencio hará sentir incómodos a los demás.
Las respuestas breves y los silencios pondrán a los otros a la defensiva e incluso nerviosos. Tratarán de llenar el silencio con todo tipo de comentarios que revelarán información valiosa sobre sí mismos y sus debilidades. También tendrás atención especial a tus breves comentarios, ya que al decir menos de lo necesario, se te genera la apariencia de significado y poder. Además, cuanto menos digas, menor es el riesgo de que digas algo tonto o hasta peligroso. Y aprende la siguiente lección. Una vez que las palabras han salido de tu boca, no es posible retirarlas. Siempre manténlas bajo control. Igualmente, ten especial cuidado con el sarcasmo, porque puedes llegar a ofender a alguien sin siquiera darte cuenta. Ya concluidas las claves, lo siguiente es ver cuáles son esos momentos en los que guardar silencio no es algo inteligente. Pero antes déjame hacer una pequeña pausa, y es que si has llegado hasta aquí, seguramente te interesa ver más videos como este, así que te pido que te suscribas para no perderte más videos de este tipo. Aquí te dejo un video que te podría llegar a interesar. Y bueno, sin más que decir, continuemos. Hay momentos en los que no es inteligente guardar silencio, pues el silencio puede despertar sospechas e incluso inseguridades, sobre todo con los superiores. Inclusive un comentario vago o ambiguo puede exponerte a malinterpretaciones que no quieres ni deseas. Por esto mismo, a veces es más inteligente imitar al bufón de la corte, que se hace el tonto, habla y entretiene, y nadie sospecha que es mucho más que un simple tonto. Además, las palabras pueden actuar como una especie de cortina de humo, útil para engañar a tus adversarios. Y también, esto es algo cierto, cuanto más habla una persona, menos sospechosa nos parece. Y por último recuerda, hablando más y mostrándote más débil y menos inteligente que otras personas, podrás engañarlas con suma facilidad. Y ahora, con todo el conocimiento, vayamos a la conclusión de esta ley y su uso. Una persona que es capaz de guardar silencio tiene una ventaja de información en todos los sentidos, incluso en el de la seducción, pues el decir menos de lo necesario y guardar silencio genera una aura de misterio y curiosidad que quiere ser descubierto. Claro, siempre que esté bien planteado, de modo que lo que debes hacer es jugar con las apariencias y primeras impresiones que tienes con los demás. Por otro lado, el hablar poco hará que las pocas palabras que digas tengan un mayor peso que las de los demás y quedarán más marcadas cada vez que hables. Pero ten cuidado, porque esto puede llegar a ser un arma de doble filo, pues si dices algo malo tendrá el doble de peso. Por último, me gustaría agregar que, a mi punto de vista, no es necesario ser igual de silencioso con todo el mundo. Creo que con algunas personas puedes llegar a un punto de confianza con las que no debas ser tan seco. Solo asegúrate de estar seguro de poder confiar con esas personas. Ley 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. Tu renombre y prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta con el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que el prestigio decae, tú te tornas vulnerable y serás atacado por todos los flancos. Convierte tu prestigio en una fortaleza inexpugnable. Mantente alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátalos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprende a destruir a tus enemigos abriendo brechas en sus reputaciones. Luego da un paso atrás y deja que la opinión de los demás los crucifique. Este es el criterio de la ley en base a cómo ésta debe ser usada, pero para ejemplificarlo, veamos un ejemplo de cómo usar la ley basándonos en hechos reales. Durante la Guerra de los Tres Reinos ocurrida en China del 207 al 265 después de Cristo, el general Zhuge Liang, que lideraba las fuerzas del reino Shu, envió a su nutrio ejército hacia un campamento distante, mientras él se quedaba descansando en una pequeña ciudad.
con solo un puñado de soldados, de pronto los centinelas le comunicaron la alarmante noticia de que se acercaba una fuerza enemiga de más de 150,000 hombres al mando de Sima Yi. Como solo contaba con un centenar de hombres para defenderlo, la situación de Zhuge era desesperada. El enemigo lograría capturar al fin ese renombrado líder militar. Sin lamentarse de su suerte ni desperdiciar tiempo en tratar de imaginar cómo lo habían tomado desprevenido, Liang ordenó a sus tropas a arribar las banderas, abrir las puertas de la ciudad y ocultarse. Vestido con una túnica taoísta, encendió incienso, puso su laúd y comenzó a cantar. Pocos minutos más tarde vio que el enorme ejército enemigo se acercaba, constituido por una interminable fila de soldados. Simulando no verlos, Liang continuó cantando y tocando en el laúd. Pronto el ejército enemigo llegó ante las puertas de la ciudad. Al frente iba Sima Yi, quien de inmediato reconoció al hombre sentado sobre la muralla. Sin embargo, mientras sus soldados se impacientaban por ingresar por las puertas abiertas de la ciudad sin custodia, Siam titubeó. Los retuvo y, tras estudiar largamente a Liang sentado sobre la muralla, ordenó a sus tropas que se retiraran de inmediato y a toda velocidad. ¿Qué fue lo que sucedió que hizo que se retiraran? Bueno, para entenderlo, interpretemos esta historia con la ley. Zhuge era conocido por el apodo de Dragón Dormido. Sus proezas durante la Guerra de los Tres Reinos fueron legendarias. En cierta ocasión, mediante artimañas, hizo creer al enemigo que uno de sus mejores generales era un traidor, con lo cual lo obligó a escapar y unirse a las fuerzas de Liang. Lo importante es que Liang cultivó con esmero su reputación de ser uno de los hombres más sagaces e inteligentes de toda China, alguien que siempre se guardaba un as bajo la manga. Esa fama tan poderosa llenaba de terror a sus enemigos. Sima Yi había luchado contra Zhuge docenas de veces y lo conocía bien. Cuando llegó a la ciudad vacía y vio a Liang orando sobre la muralla, quedó atónico. La túnica taoísta, los cánticos, el incienso, todo eso no podía ser sino un juego para intimidar al enemigo. Sima Yi supuso que Liang lo estaba provocando, desafiándolo a caer en su trampa. El juego era tan obvio que, por un momento, Yi pensó que Liang de veras estaba solo y desesperado, pero su temor hacia Liang, debido a la reputación tan grande que tenía, lo hizo que no se atreviera a atacar. Esto muestra con claridad el poder que tiene la reputación, que es capaz de poner a la defensiva a todo un ejército, e incluso obligarlo a la retirada sin disparar una sola flecha. La imposibilidad de conocer a fondo a los demás puede resultar algo perturbador, dado que se hace imposible conocer a los demás al 100%. Es por esto que preferimos ignorar este hecho y juzgar a la gente sobre sus apariencias, es decir, todo lo que está a la vista, la ropa que usa, sus gestos, las palabras que usa y sus acciones, etc. Socialmente, las apariencias son todo lo que utilizamos para juzgar a los demás. De ahí que fabricar y mantener una reputación creada por uno mismo resulta de vital importancia. Esa reputación te protegerá en el peligroso juego de las apariencias, pues distraerá los ojos de los demás, les impedirá saber cómo es que tú eres en realidad y te otorgará un importante grado de control sobre la manera en que te juzga el mundo. La reputación tiene el poder de incluso duplicar tu fuerza y también puede hacer que la gente huya de ti al sentirse incompetente. Que una misma acción parezca brillante o tonta depende casi por completo de la reputación de quien la realiza. Al comienzo de tu reputación, lo ideal es trabajar para establecer tu reputación por alguna cualidad destacada y poco común. Esta cualidad te diferenciará de los demás y hará que la gente hable de ti. Después deberás difundir esta reputación entre la mayor cantidad de personas posibles, pero busca hacerlo de manera sutil. Al final, una reputación fuerte reforzará tu presencia y destacará tus puntos más fuertes. Después,
el éxito parecerá siempre haber estado marcado en tus triunfos pasados. Ahora, un consejo para tu reputación es que la bases en una cualidad genuina que poseas o desarrolles. Esta cualidad puede ser, por ejemplo, la seducción. Con el tiempo, eso se convertirá en una especie de tarjeta de presentación que anuncia tu presencia y hace que los demás sucumban a tu encanto. Por ejemplo, si tienes fama de ser sincero, podrás llevar a cabo todo tipo de engaños. Y por otro lado, ¿qué deberías hacer en caso de haber arruinado tu reputación? Pues espero que no sea tu caso, pero si sí lo es, lo más inteligente es que te asocies con alguien que su imagen contraste con la tuya, de modo que uses el buen nombre del otro para lavar tu nombre. Y ahora un último consejo: una vez que tengas una sólida reputación, por ningún motivo permitas que se te vea enfurecer o adoptar una actitud defensiva frente a los comentarios difamadores que te puedan llegar a hacer, ya que eso mostraría inseguridad y falta de confianza en tu propia reputación. Ahora, generalmente en este punto hablo de la invalidación de la ley, pero en este caso no hay ninguna circunstancia en las que sea conveniente no cuidar de tu reputación, así que aquí no hay invalidación. Siempre cuida tu nombre. Ahora, con todo lo visto, es momento de llegar a la conclusión. La habilidad de tener una buena reputación puedes aplicarla a cualquier ámbito, incluso en el de la seducción, pues al tener una buena reputación, entonces será más fácil despertar el interés de un hombre o mujer en ti, e incluso será más fácil seducirla y que acceda a estar contigo. Ahora, todo lo que haces o no haces, ya es hablar, no hablar, tus acciones, el cómo vas vestido, etc., todo eso dice algo de ti y va forjando una cierta identidad y reputación hacia tu persona, por lo que esto significa que siempre debes de cuidar lo que transmites hacia los demás. Y no me malentiendas, no es que todo el tiempo debes de tener la presión sobre qué es lo que los demás piensan de mí, y si hago esto, ellos pensarán esto y esto. No. Ni que si haces algo mal, quedarás arruinado. Todo el mundo comete errores, pero sí debes buscar la manera en la que lo que transmites a los demás sea algo que te beneficie. Y claro, no siempre podrás complacer a todo el mundo con tu reputación. Así que, más que nada, busca hacerlo con las personas adecuadas, pues es mucho mejor que una persona de alto valor piense bien de ti y que alguien de bajo valor piense mal de ti, a que por el contrario la de alto valor piense mal de ti, pues con el tiempo la persona de alto valor transmitirá en mayor medida tu reputación hacia los demás e influirá en ellas, y con una buena reputación cualquier cosa que hagas se verá mejor. Por ejemplo, una persona que ya tiene fama de ser inteligente hasta cierto punto puede darse el lujo de decir algo no tan inteligente, mientras que si una persona con una fama de tonto dijera exactamente lo mismo, se vería inevitablemente como algo más tonto. Ahora, esto no significa que con una buena reputación puedas darte el lujo de hacer cualquier cosa y esta automáticamente será juzgada como algo bueno. Debes de hecho tener bastante cuidado con tu reputación, ya que conseguirla puede ser solo un juego de apariencias y es bastante más fácil que mantenerla. Esto es lo verdaderamente difícil de tener una buena reputación. Y es que cuando tienes una buena reputación, inevitablemente llegas a un punto en el que pierdes cierto grado de libertad, ya que con un alto prestigio las personas esperan más de ti y no puedes darte el lujo de decepcionarlas altamente. Por eso es sumamente importante que decidas qué tipo de reputación forjarás, ya que esta te generará grandes beneficios, pero también una vasta responsabilidad. A consecuencia de esto, tienes que hacer que tu reputación no sea algo solo superficial, sino algo verdadero en ti, pues recordemos la gran frase del tío Ben: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ley 6. Busque llamar la atención a cualquier precio. Todo es juzgado por su apariencia, lo que no se ve no cuenta. Nunca aceptes perderte en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Pon toda tu fuerza en destacarte.
Conviértete en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándote más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa tímida. Lo que acabas de escuchar es, en términos generales, el porqué de esta ley. Sin embargo, esta ley tiene dos tipos de usos, y en este video solo cubriré la primera parte de la ley, y sin más que decir, empecemos. Primera parte. Rodee su nombre de sensacionalismo y escándalos. Llame la atención sobre su persona creando una imagen inolvidable, incluso controvertida. Corteja el escándalo. Haz que cualquier cosa parezca ser más grande de lo que en realidad lo es para brillar más que los que te rodean. No hagas distinción entre las distintas formas de llamar la atención. Cualquier tipo de notoriedad te otorgará poder, pues es preferible ser difamado y agredido que ignorado. Ahora observemos esta ley en el siguiente relato de hechos reales, donde se ocupó correctamente esta ley. P.T. Barnum, el más importante empresario de espectáculos del siglo XIX en los Estados Unidos, comenzó su carrera como asistente del propietario de un circo, Aaron Turner. En 1836, el circo se detuvo en Annapolis, estado de Maryland. La mañana del estreno, Barnum salió a pasear por la ciudad vestido con un traje negro nuevo. La gente comenzó a seguirlo. Alguien de la multitud exclamó que se trataba del reverendo Ephraim K. Avery, un hombre de mala fama, absuelto del cargo de asesinato, pero aún considerado culpable por la mayoría de los estadounidenses. La furiosa multitud hizo trizas el traje de Barnum y estuvo a punto de lincharlo, pero tras varios intentos desesperados, Barnum convenció al fin a la gente de que lo siguieran hasta el circo, donde podrían verificar su identidad. Una vez ahí, el viejo Turner confirmó que se trataba de una broma. Él mismo había difundido el rumor de que Barnum era Avery, pero Barnum, que estuvo a punto de ser asesinado por la multitud, no disfrutó en absoluto la broma. Quería saber por qué su jefe había hecho tal cosa. Mi querido Barnum, contestó Turner, todo esto sucedió para nuestro bien. Recuerda que lo único que necesitamos asegurar para nuestro éxito es notoriedad. Y lo cierto es que en la ciudad todos hablan de la broma de Turner, y durante todo el tiempo que permaneció en Annapolis, el circo se llenó de gente noche tras noche. Barnum había aprendido una lección que no olvidaría nunca. Después, la primera gran empresa propia de Barnum fue American Museum, una colección de curiosidades ubicada en la ciudad de Nueva York. Cierto día, un mendigo abordó a Barnum en la calle. En lugar de darle dinero, Barnum decidió emplearlo. Lo llevó al museo, le dio 5 ladrillos y le indicó que diera a paso lento la vuelta a varias manzanas del área del museo. En determinados sitios debía dejar un ladrillo en la acera, conservando siempre un ladrillo en la mano. En el camino de regreso debía reemplazar cada uno de los ladrillos que había dejado en la calle por el que tenía en la mano. Todo esto debía ejecutarlo con expresión seria y sin contestar pregunta alguna. Cuando llegara de regreso al museo debía entrar, recorrer el interior, salir por la puerta trasera y repetir el mismo circuito depositando y reemplazando ladrillos. Durante la primera de las caminatas del hombre por las calles, cientos de personas observaron sus misteriosos movimientos. Al recorrer el circuito por cuarta vez, se vio rodeado de curiosos que discutían tratando de determinar qué era lo que él estaba haciendo. Cada vez que entraba en el museo, lo seguían varias personas que pagaban la entrada para continuar observándolo. Muchos de esos visitantes, atraídos por la colección del museo, se quedaban. Al cabo de solo el primer día de trabajo, el hombre de los ladrillos había llevado a más de 1000 personas al museo. Algunos días más tarde, la policía le ordenó desistir de sus caminatas, dado que toda la gente que traía bloqueaba el tránsito. El hombre de los ladrillos cesó su actividad, pero para entonces miles de neoyorquinos habían entrado en el museo
y muchos se habían convertido en ardientes admiradores del espectáculo de P.T. Barnum. Barnum solía ubicar una banda de músicos sobre el balcón que daba a la calle, bajo un enorme cartel que proclamaba «Música gratuita para millones». ¡Cuánta generosidad!, pensaban los neoyorquinos mientras se acercaban para escuchar los conciertos gratuitos. Pero Barnum se esforzó por contratar a los peores músicos que pudo encontrar, de modo que mientras la banda ejecutaba sus primeros pasos, la gente se apresuraba a comprar entradas al museo, donde estarían a salvo del ruido de la banda y de la multitud que los abucheaba. Una de las primeras curiosidades con las que Barnum recorrió el país fue Joyce Head, una mujer que, según Barnum, tenía 161 años de edad y había sido ama de leche de George Washington. Al cabo de varios meses, el público comenzó a ralear y Barnum envió una carta anónima a los diarios en la que afirmaba que Head era un fraude. Joyce Head, afirmaba la carta, no es un ser humano, sino una farsa, construido con huesos de ballena, goma y otras cosas. Quienes antes no se habían molestado en ver a Head, de inmediato se sintieron picados por la curiosidad. Y quienes ya la habían visto pagaron por verla de nuevo para comprobar si era cierto el rumor de que era falso. Luego, en 1842, Barnum compró un esqueleto de una supuesta sirena. Esta criatura se parecía a un mono de cuerpo de pez, pero la cabeza y el cuerpo estaban perfectamente unidos, lo cual constituía una verdadera maravilla. Tras algunas investigaciones, Barnum comprobó que el extraño ser había sido armado en Japón, donde el fraude había causado gran revuelo. A pesar de conocer la verdad, Barnum publicó artículos en los diarios de todo el país para anunciar la captura de una sirena en las Islas Fiji. También suministró a los diarios pinturas que representaban a las sirenas. Cuando al fin exhibió el espécimen en su museo, ya se había desatado una polémica nacional sobre la existencia de tales seres mitológicos. Algunos meses antes de la campaña de Barnum, a nadie le importaba realmente si las sirenas existían o no, o qué es lo que eran. No obstante, de pronto todo el mundo comenzó a hablar de las sirenas como si fuesen reales. Las multitudes en grandes cantidades, que es casi todo un récord, fueron a las Islas Fiji, donde escuchaban ver y debatir sobre las sirenas. Algunos años más tarde, Barnum realizó una gira por toda Europa con el general Tom Thumb, un enano de 5 años, de quien Barnum afirmaba que era un niño inglés de 11 años de edad, al que habían entrenado para que hiciera varias proezas. Durante aquella gira, el nombre Barnum concitó tal atención del público que la reina Victoria exigió que llevaran al talentoso enano al Palacio de Buckingham para una audiencia privada. La prensa inglesa trató de poner en ridículo a Barnum, pero a la reina Victoria le divirtió muchísimo y siguió respetándolo por siempre. Ahora, concluido el relato, vayamos al análisis que se le da a este relato y la interpretación del mismo. Una vez que la mirada de la gente se fija en ti, inconscientemente adquieres una validez particular. Para Barnum, generar interés significaba generar una multitud, y toda multitud tiene su lado positivo, y para destacar entre una multitud hay que hacer algo diferente y extravagante con respecto al resto. Y después de que logres captar la atención de la gente, no la pierdas. También es importante saber que, al principio, debes invertir toda tu energía en atraer la atención. Ahora, te voy a decir algo que pueda causarte conflicto, pero debes tener esto en mente. La calidad de la información que recibas es irrelevante. Por más malas que fueran las críticas que vayas a recibir, no importa si destacas negativo o positivamente, pues el peor destino para un hombre que ansía obtener fama, gloria y poder es ser ignorado. Habiendo entendido cómo funciona la ley, vayamos a identificar cuáles son las claves para el uso de la misma. Brillar con más esplendor que otras personas es una habilidad con la que nadie nace. Tú tienes que aprender a atraer la atención,
En un inicio deberás ligar tu nombre a la reputación de poseer alguna cualidad o imagen que te haga diferente a los demás. Y puede ser con pequeños detalles, como una característica de vestir o una gracia personal que divierta a la gente y sobre todo que dé de qué hablar. Un error muy común es pensar que esa característica peculiar no debe ser controvertida, que ser atacado por los demás es algo malo, pues la verdad es que a largo plazo cualquier clase de notoriedad juega a tu favor, pues la sociedad adora las figuras sobredimensionadas, a los individuos que se destacan de la mediocridad general. Por lo tanto, nunca temas en mostrar las cualidades que te distinguen o te hacen destacar. Una táctica que puedes llegar a usar en caso de estar en una posición en la que no destaques consiste en atacar a la persona más visible, más famosa y más poderosa que te puedas encontrar. Y de hecho no temas en ser muy brutal o extremista atacando a esta persona. Lo único de lo que debes cuidarte es saber con quién estás tratando y no ofender a la persona equivocada. Y una vez que hayas logrado ser el foco de atención, deberás renovar esa atención constantemente, adaptando y variando tus métodos. De lo contrario, el público se cansará, dejará de prestarte atención y se volverá hacia otra estrella más novedosa. A continuación, veamos cuáles son esos momentos en los que es mejor no seguir esta ley. Para esto hay que entender que la atención que generes nunca deberá ofender o desafiar la reputación de tus superiores o la gente que está jerárquicamente por encima de ti, sobre todo si la posición de ellos es firme. Es decir, no ofendas a tus superiores de ningún modo en tu búsqueda por destacar. Y también siempre ten en mente que no debes mostrarte demasiado ansioso de recibir atención, dado que es una señal de inseguridad, y la inseguridad ahuyenta el poder. Comprende que hay momentos en los que ser el centro de atención no es lo que podría resultarte más conveniente. Por ejemplo, cuando te encuentres en la presencia de un rey, o bueno, en realidad, alguien que sea su equivalente para ti en la actualidad. En esos casos, mejor ocupa el segundo plano y no trates de competir con ellos. Y ahora es momento de llegar a la conclusión del análisis de toda esta ley. Claro que llamar la atención y a la vez dar una buena impresión sería lo ideal, y con el tiempo, mientras formas una reputación, deberás buscar que ese sea tu objetivo. Sin embargo, mientras empiezas a destacar, puedes hacerlo sin preocuparte por las críticas si son buenas o malas, y es que es infinitamente mejor destacar de la manera que sea, claro, con cierto nivel de medida, que simplemente pasar desapercibido. Un consejo que te puedo dar al destacar es que desde un inicio sepas qué tipo de persona o personas son a las que les quieres llamar la atención y el por qué, pues algunas maneras de llamar la atención pueden ser más eficaces con ciertas personas. Por ejemplo, la manera de llamar la atención de una chica para seducirlo no será igual a la forma de llamar la atención de un inversionista. Y por último, al llamar la atención, no seas un libro abierto. De cierto modo, busca generar intriga sobre ti y por qué haces lo que haces. Esa forma de llamar la atención es de las mejores. Bueno, si llegaste hasta aquí, espero que la hora de contenido que acabas de ver te sirva mucho. Realmente agradezco mucho el apoyo que el canal ha estado recibiendo últimamente. Sobre todo los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Esto es Pseudodebilidad. Casi lo olvido. Recuerda que la mejor manera de aprender las 48 leyes del poder, además de suscribiéndote al canal, es leer el libro por tu cuenta. Por ello te dejaré un enlace de Amazon en la descripción donde podrás comprarlo si te interesa.